Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es de todo un poco. Y aunque últimamente he estado haciendo reviews solamente de gadgets, esto sigue siendo de todo un poco. Y hoy el review va a ser de otro gadget. De un gadget de audio, un micrófono inalámbrico de la marca Relacar, el Mi Passport, este que está acá. Lo vamos a descubrir juntos porque este video es muy especial. Es una colaboración con la marca Relacar que va cumpliendo este año 25 años de estar en el mercado. Quédense y después de la intro le cuento todos los detalles. Y ya saben, antes de seguir les invito a suscribirse si no lo han hecho, compartir con sus amigos, comentar y darle like a esta manita que está acá, que se va a poner acá. Aquí abajito le pueden dar like para seguir creciendo en este canal. Y les voy a contar cómo llegó la colaboración con la marca Relacar. Pues desde que empecé en el mundo de YouTube, hace poco tiempo relativamente, 4 meses, me he preocupado por mejorar el audio, la calidad de los videos, pero sobre todo el audio, porque para mí es el 60% de la calidad que pueda tener un video en YouTube o en cualquier plataforma. Y uno de esos videos donde yo trato de hacer prueba con micrófono, trato de buscar alternativa para que los videos que hago salieran un poquito mejor. Ahí vamos mejorando, no es que estén perfectos y nunca van a estar perfectos. Uno de esos videos lo vio un ejecutivo, Miguel Wu, de la marca Relacar, me contactó, me propuso hacer una colaboración con alguno de sus productos. Yo acepté esa colaboración porque estaba emocionado, dije pues adelante. Me envió 2 productos, hoy vamos a hablar solamente del Mi Passport de Relacar, este que está acá, que no lo he desempacado. Y en otro review, este shotgun de Relacar también, que se llama MU1. Pero este lo dejamos para después. Acepté la colaboración basado en que puedo opinar lo que yo realmente pienso del producto una vez que lo pruebe bastante a fondo. Dicho esto, pues vamos a hacer un pequeño unboxing y después a probar este micrófono, que es un micrófono inalámbrico que puedes usar tanto con celulares, con cámaras, con lo que te dé la gana, cámaras de acción o lo que tú quieras. Y el Mi Passport promete como buen pasaporte, un viaje a un sonido mejor. Y esto me lo acabo de inventar. Es lo que me inspira cuando veo el nombre de Mi Passport aplicado a un micrófono. El eslogan de la marca es totalmente diferente. Relacar tiene como eslogan sonido real siempre, en inglés. Real sound always. A ver si lo dije bien en inglés. Tampoco es que sea un experto. Y veamos si cumple con las expectativas que me hice al leer el nombre Mi Passport puesto en un micrófono. Entonces vayamos directo al unboxing y luego a las pruebas del micrófono. Ya sé que algunos dirán después de ver el unboxing que realmente se parece muchísimo al Rode Wireless Go. Y sí, la inspiración viene de muy cerca. Pero siempre he dicho que en el mundillo de la tecnología todos se inspiran en todo y siempre que aporten valor, yo no tengo ningún tema, siempre que mejoren y añadan características adicionales que permitan que el usuario final aproveche esas mejoras. Dicho esto, veamos qué trae la cajita. Y la cajita trae los 2 componentes del sistema inalámbrico, que es receptor, que va conectado a la cámara. En el receptor tienes una pantalla OLED, las medidas son bastante contenidas de los dos,
es 55 por 45.5 creo y 15 milímetros. Traen los dos un clip, este para conectarlo a la cámara, conector tipo USB y aquí entrada TRS. Esta es para un cable que va conectado a la cámara. Los dos tienen entrada y salida TRS. Y después vamos a ver qué tipo de cables trae incluido. La batería de ambos, tanto receptor como transmisor, es de ion litio, dura 7 horas aproximadamente. Ya venía cargado cuando hice el unboxing, así que no tuve que cargarlo. Trae esta pantalla OLED donde te indica el nivel de batería, el nivel de ganancia. La conexión inmediatamente que tú los enciendes es automática, no tienes que hacer mucho, te simplifica la vida. ¿Qué más trae aquí? Botón de ganancia de decibeles. Aquí das clic en este botón y realmente se enlaza directamente con el transmisor. El transmisor trae lo mismo, es exactamente iguales, son hermanos gemelos y además quedan así perfectamente embonaditos. El transmisor, que es el que tiene el micrófono omnidireccional incluido para que tú lo puedas usar directamente en la solapa, y también lo puedes usar con un lavalier si prefieres tener un micro más discreto, que es esta entrada que está acá. Entonces, ¿qué más? Sencillo, realmente es un sistema muy sencillo que lo que hace es facilitarte la vida. Lo puedes usar con cámaras, sin espejo, con espejo, como te dé la gana, cámaras de acción, siempre que tengas la conexión adicional, y con tu celular. Para eso incluye también dos conexiones. Una TRS a TRS, que es para la cámara, con este anillo de seguridad para que quede mucho más fijo tu cámara, y esta que es para el celular, que es TRS a TRRS. ¿Qué significa esto, señores? Sencillo, dos anillos TRS, que es audio derecho, audio izquierdo. Tres anillos TRRS, que es audio derecho, audio izquierdo y voz. Esto es voz, audio derecho y audio izquierdo cuando lo usas con el celular, así que no hay pierde. Y por si todavía eres muy distraído, son colores distintos. Este siempre es cámara, el negro, y el gris celular. Y aquí pueden ver que es negro y negro, cámara, cámara. Manzana, 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 manzana. La otra cosa que trae incorporado es el filtro de viento. Y en el filtro de viento ya es la primera mejora que noto respecto a su hermano gemelo, el Rode Wireless. En el filtro de viento de Rode Wireless incluían, aunque era un poco más pequeño, incluían dos filtritos. Porque se cae a la primera porque las patitas, como pueden ver, aquí son más pronunciadas y en el Rode Wireless son diminutas. Cuando tú ensartas esto en el transmisor, que es el que tiene el micrófono omnidireccional, queda perfectamente y no se te cae al usarlo. Entonces, de todas maneras, lo voy a probar para ver si realmente es que no se te cae o es pura. Ahí pueden ver que si ven el video que les dejo aquí arriba del Rode Wireless, a la primera se cayó y tuve que hacerle un invento chino para que se mantuviera el filtro pop. El filtro pop este te ayuda, o el filtro de viento, te ayuda sobre todo a que cuando estés en exteriores o en interiores, filtra los sonidos del ambiente y reduce mucho el sonido ambiental. Entonces eso es una ayuda increíble cuando estás en exteriores. Yo lo uso en interiores y me funciona perfecto. Y ya no trae más nada la cajita. Vamos entonces a lo que truje chencha, porque un micrófono, la construcción se ve que está muy bien lograda, cuidaron todos los detalles, los materiales, los acabados, el diseño, realmente le pusieron mucho empeño, pero lo que cuenta es la calidad del audio. Y vamos a probar el micrófono ahorita mismo. Y ahora hacemos un switch entre el micrófono que estoy usando y el micrófono Mi Passport de Relacar. Vamos al test. Y ya estamos grabando directamente con el micrófono Mi Passport aquí puesto en la solapa de mi sudadera.
a 1,5 metros de distancia. Una de las ventajas de este micrófono, además de la fidelidad, es que funciona con ondas 2.5G que funcionan en todo el mundo, y además son ondas de radio que las interferencias de objetos entre el micrófono y el transmisor y receptor no disminuyen la calidad de la señal. Tiene un alcance de hasta 50 metros. Ahora lo estoy probando a 1 metro de distancia para ver qué tal se oye. No lo he probado con lavalier, lo voy a probar así tal cual viene para ver qué calidad de audio maneja. No haré, en el video que ponga, no haré ninguna modificación, ningún tratamiento del audio para que ustedes puedan apreciar a ver qué tal se oye. Dejen en sus comentarios qué les parece la calidad del audio. Ahora vamos a hacer un pequeño test a 7 metros de distancia. No me voy a salir a 50 metros porque, en mi opinión, no tiene sentido 50 metros. En un video donde tú salgas como un puntito, porque 50 metros te vas a ver como un puntito en el centro de la pantalla. Entonces, para mí no tiene sentido, pero también si hay alguien que lo quiera hacer y grabar a esa distancia, este micrófono ofrece esa distancia de ese alcance de grabación. Y ahora estoy grabando a más o menos 7 metros de distancia para que puedan apreciar si se mantiene la calidad de audio. Me voy a meter a una de las habitaciones a ver si todavía se sigue oyendo, porque técnicamente son ondas de radio, entonces se tendría que oír. Y ahora estoy en una de las habitaciones a ver qué tal se oye el micrófono Mi Passport de Relacar. Y ahora salgo y vuelvo a meterme a ver qué tal se oye desde aquí, que estoy como más o menos a 2 metros, 3 metros de distancia. Y seguimos grabando con el micrófono Mi Passport de Relacar. Y les confieso, señores, que en el primer test que hice tuve que parar para ver en la computadora cómo se oía. Y me quedé impresionado con la calidad del sonido. Este está a la altura de los grandes. Y me da gusto porque es un micrófono que vale la mitad de lo que vale el Rode Wireless Go. Lo pueden encontrar, el Rode Wireless Go lo pueden encontrar en 6.000, depende del sitio donde lo compren, y este lo pueden encontrar en Alibaba en 3.200 aproximadamente, ya con envío incluido a México. También tienen distribuidores en Chile, en Bolivia, en Canadá, y próximamente empiezan a entrar al mercado mexicano. Esta es una opción de excelente calidad, excelente construcción, y realmente me quedo muy conforme con la calidad del audio. Y les confieso otra cosa. ¿Qué creen? Toda la primera parte del video, como estaba enseñando y haciendo el review, vieron que estaba grabando con un lavalier. Ese lavalier estaba conectado al Rode Wireless Go, es decir, la competencia directa de este micrófono de Relacar. Y vamos a hacer un pequeño test en igualdad de condiciones, porque es cierto que cuando tú conectas a uno de este tipo de micrófonos, un micrófono lavalier, la calidad del audio es un poquito más cálida, es distinta, diría yo, a mí me gusta un poquito más. Pero viendo la calidad que tiene este, a la mitad del precio del Rode, pues vamos a hacer un pequeño test. Y ahora vamos a alternar este con el Rode Wireless, aunque amerita una comparación a fondo, pero vamos a hacer un pequeño test donde comparo este con el Rode Wireless y hacemos switch con el Rode para que vean la diferencia entre uno y otro, usándolo en la misma posición con el filtro de viento. Y ahora estamos usando el Rode Wireless en la solapa a la misma distancia. Ustedes dejen en sus comentarios cuál de los dos sonidos les parece mejor. Iguales condiciones, ganancia media para los dos. En el clip anterior que usé el Relacar, el Mi Passport de Relacar, también era ganancia media a la misma distancia y en la misma posición. Ustedes digan cuál de los dos les parece mejor, dejen en sus comentarios todo lo que piensen respecto a la comparativa. Y hacemos switch de nuevo para usar el Mi Passport de Relacar. Y el Rode, como les comentaba, tienes que hacerle un pequeño ajustito para que el filtro PO no se te caiga. Que es ponerle estos dos velcro, que es un invento casero, para que
lo mantengas pegadito. Y al otro no se lo tienes que hacer. Y estamos de vuelta con el Mi Passport de Relacar. Las expectativas que me formé al inicio se cumplieron perfectamente. Porque esto es un pasaporte a un sonido mejor. Y nada mejor que tener un sonido excelente, una calidad de construcción excelente y además un precio muy competitivo. Les dejo en la descripción todos los enlaces al sitio de Relacar para que puedan ver las especificaciones técnicas a profundidad. También el enlace a los distribuidores en Chile, Bolivia y el lugar donde pueden comprarlo en Alibaba directamente desde México. Hasta que no esté disponible en México no lo van a poder comprar en una plataforma local, pero Alibaba es 100% seguro y les llega en 5 o 6 días sin ningún problema, por la mitad del precio de su competidor. Si les gustó este video y les resultó de utilidad, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. También comenten, compartan con sus amigos para seguir creciendo. Y no se olviden dejar manito arriba y activar la campanita porque así se enteran de todo lo que publico. Nos vemos en un próximo video.